Raúl Mantilla. Vamos a tocar el tema de pruebas estadísticas en investigaciones médicas, ¿no? Vamos a ver las pruebas de uso más frecuente, las que en su gran mayoría han visto en las secciones de material y métodos, ¿no? La de Destuo, de Kruskal-Wallis, pero no vamos a ahondar mucho en las fórmulas matemáticas, estadísticas, ni tampoco en muchas simbología estadística. Más bien vamos a ver situaciones de uso, ¿no? En condiciones que se necesitan para aplicarlas, qué tipo de variables son aquellas que en cada ocasión de uso de cada prueba. También veremos como su interpretación, algunos ejemplos de desarrollo, que lo verán un poco iterativo, pero es una forma de fijar las ideas. Iniciaremos con unos conceptos básicos a tener en cuenta, porque hay unas ciertas condiciones para la aplicación de las diversas pruebas estadísticas, tanto en cuanto a las variables que se usan y a las condiciones propias estadísticas de cada prueba. Iniciamos, esto ya tal vez los que han estado en la exposición anterior no lo han visto, pero es bueno recordarlo porque dependiendo del tipo de variable que se considere, es que se aplica una prueba estadística adecuada, ¿no? Y de manera correcta. Así que volvemos a revisar, ¿no? Los tipos de variables, las variables cuantitativas que representan características medibles o que se pueden contar, y las variables cualitativas que representan cualidades, ¿no? Categorías. Hay que tener en cuenta, lo verán en el transcurso de la exposición, en qué momento o qué prueba es la que se usa para una variable cuantitativa, para una relación o asociación, o cuando queremos evaluar una variable cuantitativa y una cualitativa, o cuando ambas son cualitativas, o cuando ambas son cuantitativas. En el transcurso de la exposición vamos a ir viendo eso. Otra condición necesaria e importante para aplicar una prueba es la distribución de las variables, ¿no? ¿Qué forma tienen? En especial para las variables cuantitativas, más que para las cualitativas. En las cualitativas esta condición no aplica, pero en las variables cuantitativas como la edad, el tamaño tumoral, es necesario ver, porque es muy distinto que la distribución sea simétrica, y me refiero a distribución, a esa forma, ¿no? que se ve así de campana cuando se grafica. Por ejemplo, en este caso, ¿no? Esta variable edad tiene una forma muy parecida a la forma de campana, es una distribución simétrica, y van a ver que dependiendo de este tipo de distribución es que se aplican las pruebas, a que tenga una distribución asimétrica, ¿no? O sesgada, como en estos casos. Véanse, la figura de arriba tiene una cola más larga hacia la derecha, la de abajo tiene una cola más larga hacia la izquierda. Dependiendo de la forma, entonces vamos a aplicar pruebas estadísticas. ¿Esto es por qué? Porque es interesante esta parte, porque en las distribuciones simétricas hemos visto, también en la exposición anterior, es una forma de resumir esta información es a través de la media y la desviación estándar. ¿Por qué? Porque al ser simétricas no tiene valores extremos que las puedan afectar, ¿no? Si recuerdan la exposición pasada, mientras que en las distribuciones asimétricas o sesgadas se usan o se informan la mediana y los cuartiles, el rango intercuartílico, que también lo hemos visto, ¿no? Justamente porque la mediana no se ve afectada por estos valores extremos, ¿no? Estas colas que se ven ahí en las dos distribuciones. Acá vemos otra representación, ¿no? El número de ganglios linfáticos. Vean cómo está el sesgo que tiene hacia el lado derecho. Ahora vamos a empezar ya con las pruebas en sí. Hemos visto los dos principales condiciones o las consideraciones que tenemos que tener al momento de aplicar una prueba estadística, ¿no? El tipo de variable y la distribución de la variable que interviene o que se va a evaluar, especialmente cuando la variable es cuantitativa.
pero antes iniciamos con las clasificaciones de las pruebas. Justamente la forma de la distribución de la variable que se evalúa divide a las pruebas en dos conjuntos bien específicos. Las pruebas paramétricas son aquellas que tienen que cumplir la condición de normalidad de la variable cuantitativa que está involucrada en la prueba. Y las pruebas no paramétricas, que son más flexibles, que no consideran la distribución de la variable cuantitativa. Son menos eficientes, pero eso no quiere decir que sean menos importantes. Me refiero a eficiencia en qué? En que las pruebas paramétricas se basan su evaluación en las observaciones mismas, mientras que las no paramétricas se basan su evaluación en el orden que tienen las observaciones. Entonces, al no usar las observaciones en sí, pierden un poco de la eficacia. Vamos a ver con las pruebas paramétricas, y la primera de todas, la más común, la más escuchada, la que ven más en las revistas de investigación, en los artículos médicos, es la prueba T, para muestras independientes. Esta prueba se usa para comparar valores promedios de una variable cuantitativa entre dos categorías de una variable cualitativa. Creo que con un ejemplo de qué preguntas permite responder esta prueba, lo vamos a ver a continuación, ¿no? Por ejemplo, ¿hay diferencia en el tiempo de duración de las cirugías abiertas y laparoscópicas? Vea que hay involucrada una variable cuantitativa, que es el tiempo de duración, y una variable cualitativa de dos grupos, que es el tipo de cirugía, abierta o laparoscópica. Otro ejemplo de aplicación de esta prueba es cuando queremos, por ejemplo, saber los tamaños tumorales son diferentes entre los pacientes que recurrieron y los que no recurrieron. Nuevamente, nótese que hay una variable cuantitativa, el tamaño tumoral, y hay una variable cualitativa de dos categorías, los pacientes que recurren y los pacientes que no recurren. Y un ejemplo más, difieren las edades de los pacientes que sobreviven y de los que fallecen. Este tipo de preguntas son las que se pueden resolver a partir de la aplicación de la prueba T para muestras independientes. Vamos a ver un pequeño ejemplo práctico para fijar la idea y ver cómo es que las condiciones que hemos dicho se aplican en el momento de realizar la prueba y cómo es el desarrollo de la misma, ¿no? Tenemos acá un conjunto de pacientes de melanoma y en las variables hemos recolectado tiempo de seguimiento, estado, sexo, edad, año de operación, profundidad, úlcera. Vea que hay variables cuantitativas y variables cualitativas. Una muestra de la base que hemos usado es esta. Y, por ejemplo, nos queremos responder la pregunta, en el grupo de pacientes en estudio, en estos grupos de pacientes con melanoma, ¿existe diferencia entre vivos y fallecidos por melanoma respecto a la edad? Vemos, la variable estado estamos usando solo dos de sus categorías, muerto por melanoma y vivo, y la variable edad como cuantitativa, ¿no? La edad en años. ¿Cómo inicia el proceso de desarrollo de una prueba T? Entonces, primero identificar los tipos de variables. Ya estamos viendo, la edad es una variable cuantitativa y el estado es una variable cualitativa que tiene solo dos categorías. Vivo por melanoma, fallecido por melanoma y vivo. Entonces, ya me voy dando la idea de lo que tengo que aplicar, es la prueba T. Ahora bien, hemos mencionado que una condición es la distribución de las variables. Entonces, me pregunto, ¿la variable edad sigue una distribución normal para poder aplicar la prueba T? Y vemos que al graficarla, sí, no hay mucha distorsión, no hay mucho sesgo. Podemos concluir que la variable edad sigue una distribución normal. Ya tenemos las dos condiciones establecidas. La edad es una variable cuantitativa y el estado es una variable cuantitativa dicotómica. A eso le agrego que la condición se cumple. La variable cuantitativa que interviene, que es la edad, sigue una distribución normal. Entonces puedo aplicar una prueba T para muestras independientes. Entonces, con los diversos programas estadísticos que existen, podemos obtener los resultados. Es lo que hemos obtenido acá, ¿no? La muerte por melanoma, la muerte de los pacientes por melanoma, de los pacientes es de 54.6 en promedio su edad, y de los que han sobrevivido es de 50. Ahora vamos a la conclusión, ¿no? A la interpretación. Para eso fijamos nuestra atención en este valor P.
y la condición o la que siempre preguntan, la mayoría es cuando es mayor o menor se rechaza. Pues se rechaza cuando se rechaza la no igualdad cuando el valor P es menor de 0.05. En este caso, el valor P es menor de 0.05, no es mayor. Entonces cumplimos. No se encontró diferencia significativa entre los pacientes que fallecieron por melanoma y los pacientes vivos respecto a la edad. Continuamos con las pruebas paramétricas y en este caso vamos a ver la prueba T, pero para muestras relacionadas. Entonces, ¿cómo así para muestras relacionadas? Para tener una idea más clara, es esos estudios de tipo antes y después, donde la variable cuantitativa se mide 2 veces. En un primer momento, antes de algún tratamiento, de algún tipo de intervención, y posterior al tratamiento y la intervención, y se mide principalmente si ha habido cambios o no en esa variable. ¿Qué tipo, para poner un poco más claro, qué tipo de preguntas respondería esta prueba T para muestras relacionadas? Sería, por ejemplo, un tratamiento para la anorexia. ¿Causa algún cambio en el peso? Nótese que ahí participando una variable cuantitativa, que es el peso, que se mide en 2 momentos, porque nos dice si el tratamiento para la anorexia causa un cambio. ¿No? Hay una medición del peso antes, se realiza el tratamiento y se vuelve a hacer otra medición del peso. Otra pregunta podría ser, ¿el nivel de ansiedad de jóvenes disminuye después de participar en un entrenamiento en habilidades sociales? Lo mismo, hay una variable cuantitativa presente que es el nivel de ansiedad, que se mide en 2 momentos, antes y después del entrenamiento de habilidades sociales. ¿Sí, doctor? Raúl, sí. No sé si en la clase anterior vieron, porque yo no estuve, pero por ejemplo dices, un tratamiento para la anorexia causa algún cambio en el peso, y dices que la variable peso en este caso es cualitativa porque no, hay un peso sí. antes y un peso después. La pregunta es si ya se ha visto cómo hacer las diferencias entre variables, ¿no? Cualitativas, porque yo podría decir, oye, la variable peso es una variable cuantitativa, ¿no? Porque estás tomando una medida y estás poniendo una medida. Y es más, puede ser una variable continua, ¿no? Una variable continua. Entonces, no sé si eso le queda muy claro. No, los tipos de variables sí se desarrolló en la exposición anterior, doctor. La general, que es las variables cuantitativas, cualitativas, y después sus escalas de medición, ¿no? Está bien, Nominal, disculpa la interrupción, pero qué bueno saber que queda claro. Sí, se dio, y la escala de medición, ¿no? Nominal, ordinal, intervalo y razón. Sí, se dio Vamos adelante. La definición. Ya, doctor, gracias. Ya, como le digo, entonces, y el nivel de ansiedad, ¿no? Que también es otra variable cuantitativa que se mide en 2 momentos, antes y después del entrenamiento de habilidades sociales. Vamos de nuevo con un ejemplo práctico. Tenemos justamente para la pregunta que hemos hecho de anorexia, tenemos acá los pesos antes y después del tratamiento de 29 pacientes. En estas situaciones, lo principal no es esas medidas antes y después, sino la diferencia que se obtiene de las medidas. Vemos que medidas negativas indican un aumento de peso y medidas positivas indican una disminución del peso después de someterse al tratamiento. Si contamos, vemos que la mayoría son medidas negativas. Podemos decir que el tratamiento sí, exactamente produce un aumento en el peso en las pacientes anoréxicas. Pero la prueba T, es algo muy subjetivo, ¿no? Mientras que con la prueba T ya lo puedo formalizar esa afirmación, ¿no? De que al haber más, que hay más aumentos de peso porque hay más diferencias negativas. El proceso es el mismo para que la prueba T de muestras independientes, ¿no? Se identifican los tipos de variables. En este caso,
el peso, que es la variable cuantitativa, porque la otra variable, tratamiento, es una variable, digamos, se dice, se sobreentiende. Después, ¿cómo están distribuidas las variables? Hemos mencionado que no se toma en cuenta tanto la medida antes o la medida después, sino la diferencia entre ellas. Entonces, la diferencia es lo que se evalúa, sigue una distribución normal. En este caso, vemos el gráfico de las diferencias y sí, no hay no se aleja mucho de la forma normal. Entonces, de nuevo, con algún programa estadístico aplicamos la prueba T y vemos los resultados, ¿no? Antes el peso era de 83.2 kilos en promedio. Se hizo el tratamiento y el peso posterior fue de 90.5 kilos. Vemos un valor P de 0.001. Nos hacemos la misma pregunta. ¿P es menor que 0.05? En este caso sí. Entonces, concluimos que se observa un cambio significativo en los pesos de los pacientes con anorexia sometidos a un tratamiento cognitivo-conductual. Continuando con las pruebas paramétricas, vamos a mostrar la tercera de este grupo importante de pruebas, la prueba de análisis de varianza. ¿Qué es lo que hace el análisis de varianza? Hace una generalización de la prueba T para muestras independientes. Recuerde que la prueba T solo se aplicaba si la variable cualitativa comprendía de dos categorías o se evaluaban dos categorías. En este caso, la prueba ANOVA, que comúnmente es como se menciona, me permite comparar más de dos categorías. Vamos a un caso práctico, ¿no? Tenemos el mismo ejemplo, el mismo grupo de pacientes con melanoma anterior, pero en esta ocasión ya vamos a incluir, no solo vamos a evaluar la edad entre los pacientes muertos por melanoma, los vivos, sino también los muertos por otra causa, ¿no? Véase que el estado ya no es de dos categorías, sino ahora de tres. Entonces, ampliamos la pregunta anterior. En el grupo de pacientes en estudio, ¿existe diferencia entre fallecidos por melanoma, pacientes vivos y los fallecidos por otras causas respecto a la edad? Es un poco iterativo el proceso, pero el desarrollo es identificar de nuevo las variables. La variable edad es una variable cuantitativa y la variable estado ahora es una variable cualitativa, pero politómica, ¿no? Ya no es de dos categorías, no solo es de dos categorías. Nuevamente, ¿cómo están distribuidas las variables? La variable edad sigue una distribución normal. Vamos a introducir una nueva prueba. Anteriormente habíamos visto la evaluación de la normalidad de manera gráfica. Mostrábamos los histogramas y veíamos si eran simétricos o tenían algún tipo de sesgo. Pero también hay pruebas, digamos, que no son gráficas, no pruebas matemáticas como estas dos, la de Kolmogorov-Smirnov y de Shapiro-Wilk, ¿no? Para los que hacen sus trabajos estadísticos, pueden preguntarnos al analista de datos si realizó alguna prueba normal, más allá de solo ver la parte gráfica o la distribución en forma de gráfico. Entonces, la diferencia entre estas pruebas es que la primera, la de Kolmogorov, se aplica con muestras de más de 50 casos, mientras que las de Shapiro se aplica a muestras con menos de 50 casos. Prestamos la atención a la parte donde dice de significancia del valor P que arrojan el programa. Esta es una salida usual del programa SPSS. Y la decisión se toma así. Si P es menor que 0.05, concluimos que los datos no siguen una distribución normal. En este caso, ninguno de los valores es menor de 0.05. Por lo tanto, concluimos que la edad en cada uno de los grupos sí sigue una distribución normal. Lo que nos va a permitir entonces aplicar la prueba de ANOVA. Tenemos la salida usual que pueden ver cuando leen los artículos médicos.
En el caso de que se evalúan 3 categorías de una variable cuantitativa respecto a una variable cuantitativa, vemos ahí los promedios, la desviación estándar y el valor P. Fijamos nuestra atención nuevamente en el valor P y nos hacemos la pregunta, ¿P es menor que 0.05? Sí, sí es menor que 0.05, entonces sí se encontró diferencia significativa entre los pacientes que fallecieron por melanoma, los vivos y los pacientes que fallecieron por otra causa, perdón, respecto a la edad, ¿no? Vemos, por ejemplo, que los muertos por otra causa tienen mayores edades que los fallecidos por melanoma o los vivos. Ahora pasamos a las pruebas no paramétricas, ¿no? Las pruebas que no necesitan el supuesto de normalidad para ser aplicadas. Las pruebas no paramétricas son en realidad pruebas que vienen a ser contraparte de las pruebas que hemos estado viendo. Por ejemplo, la primera prueba de Mann-Whitney es una prueba para muestras independientes. Vea que la definición es similar a la prueba T, es su contraparte. En la prueba T se comparaban promedios. En este caso, lo que se comparan son las medianas de la variable cuantitativa entre 2 categorías de una variable cualitativa. La prueba T de muestras relacionadas también tiene su contraparte no paramétrica, que es la prueba de Wilcox, donde nuevamente no se comparan los promedios, sino se comparan las medianas de las variables cuantitativas en un estudio del tipo antes y después. Y la prueba NOVA, que era una generalización de la prueba T para más de 2 categorías, tiene su contraparte en la prueba de Kruskal-Wallis, que compara las medianas de una variable cuantitativa con más de 2 categorías de una variable cualitativa. Vamos a ver una aplicación de las pruebas paramétricas, pero en este ejemplo es interesante porque más allá de ver los resultados y el proceso de la prueba no paramétrica, vamos a ver la importancia de considerar los supuestos al momento de elegir una prueba estadística. Tenemos unos datos ficticios de pacientes tratados con 2 drogas, A y B, para los cuales se han obtenido puntajes, ¿no? Puntaje para la droga A, puntaje para la droga B. Identificar los tipos de variables, nuevamente. El puntaje, una variable cuantitativa, y la droga, una variable cualitativa politómica. Nos lleva a pensar aplicar una prueba T, ¿no? En primera instancia, porque es una variable cuantitativa, una variable cualitativa, aplico una prueba T porque quiero comparar entre las 2 drogas, entre las 2 categorías de la variable cualitativa, cuál tiene mayor o menor puntaje. Entonces, aplico una prueba T, como ven aquí, hay el promedio en cada grupo, y a través de un programa estadístico me arrojo un valor P. Me hago la misma pregunta, ¿es P menor que 0.05? No, no es menor, entonces no se encontró una diferencia significativa entre los grupos A y B respecto a la edad. Sin embargo, un investigador acucioso se preguntaría, pero hay otra condición más, ¿los tipos de variables corresponden a una prueba T? Sí, pero ¿y su distribución? Entonces, como están distribuidas, vemos o evalúa cómo están distribuidas las variables. El puntaje sigue una distribución normal. Aplicamos las pruebas anteriores que hemos visto, la de Kolmogorov y Shapiro. Hemos dicho que la de Shapiro aplica para muestras menores de 50 casos. Entonces, en este caso es en la que se va a usar. Vemos los valores P, todos son menores de 0.05. Y vemos, si P es menor que 0.5, concluimos que los datos no siguen una distribución normal. Entonces, no siguen una distribución normal porque aplicamos la prueba T. No debimos aplicar la prueba T. Debimos aplicar su contraparte no paramétrica. Entonces, ¿qué pasa si aplicamos su contraparte no paramétrica? Que sería, en este caso, la prueba correcta. Aplicamos la contraparte, obtenemos los resultados, nos fijamos en el valor P y vemos que exactamente P es menor que 0.05. Sí, entonces sí hay una diferencia significativa entre los grupos A y B respecto a la edad. Cosa que en el anterior resultado, cuando habíamos obviado el supuesto de la distribución de la variable
cuantitativa que intervenía nos llevó a no aceptar. Por eso la importancia de considerar el tipo de variable y el supuesto de normalidad, o ver qué distribución tiene la variable cuantitativa involucrada. Entonces, esta es la decisión correcta. Ahora vamos a ver pruebas de independencia o las pruebas de asociación. Vamos a ver, en este caso se aplica la prueba chi cuadrado, ¿no? La conocida prueba chi cuadrado. Perdón, junto con la prueba T, una de las más comunes en investigaciones médicas, que nos permite determinar si dos variables cualitativas están asociadas o relacionadas. Hay que tener presente, en este caso, las condiciones anteriores no son importantes, la verdad, que tenga una distribución normal, porque en este caso, como ven, las variables que intervienen en la prueba son ambas cualitativas, pero sí hay que tener en cuenta dos cosas. Que la prueba chi cuadrado tiene variantes dependiendo de cuántas categorías tengan las variables que intervienen. Si las variables son dicotómicas, si ambas son dicotómicas, entonces lo que se aplica es una variación de la prueba chi cuadrado, lo que seguramente también han leído en la sección de material y métodos de los artículos médicos, que ponen, ¿no? Se hizo la asociación por prueba exacta de Fisher o corrección de Yates. Vamos a ver un ejemplo. Sobre el mismo conjunto de pacientes con melanoma operado, y en esta ocasión vamos a usar dos variables, el estado y el sexo. El estado considerando solo las categorías muerto por melanoma y vivo, y el sexo. Y nos hacemos la pregunta, en el grupo de pacientes en estudio, ¿existe asociación entre las variables de estado, muerto por melanoma y sexo? Para eso, vemos que las variables son dicotómicas, porque solo tienen dos categorías, sexo hombre-mujer y estado, muerto por melanoma y vivo. Entonces, pasamos a estas variables a un arreglo de 2×2, ¿no? En columnas y en filas colocamos el estado y el sexo. Hacemos las frecuencias en cada grupo, que corresponde a cada cruce, los muertos por melanoma de mujeres, los vivos que son mujeres, y así para los hombres. Y con un programa estadístico, hallamos el valor P, y es similar al anterior, ¿no? P es menor que 0.05, sí es menor que 0.5. Entonces, se encontró asociación significativa entre las variables sexo y estado, muerto por melanoma y vivo. Una interpretación más allá de solo decir que hay una asociación entre dos es, por ejemplo, ver que en los muertos por melanoma el porcentaje de hombres es significativo, la proporción de hombres es mayor que en los vivos, ¿no? Póngase, en muertos por melanoma el 49.1% son hombres, y en los que sobreviven el 30.3% son hombres, que es menor. Vamos a ver otro ejemplo donde ahora ahora el estado ya no es una variable dicotómica, ¿no? Ahora es una variable de 3 categorías. Y la profundidad, lo que hemos hecho es categorizarla en 4 categorías, ¿no? Menos de 1 milímetro, de 1 a 2 milímetros, de 2 a 4 milímetros y más de 4 milímetros. Y nos hacemos la pregunta, en el grupo de pacientes en estudio, ¿existe asociación entre la variable estado y profundidad? Teniendo en cuenta la profundidad ahora como intervalos, ya no como una variable cuantitativa. En este caso, se usa un arreglo de tabla de N por N, en este caso sería de 3×4. Entonces, a partir de un programa estadístico, obtenemos la siguiente información, ¿no? En columnas los pacientes el estado de los pacientes, y en filas
la profundidad en categorías. Y este es el resultado que arroja el programa, ¿no? SPC es el más frecuente que se usa, y donde la importancia o donde se debe uno fijar es aquí, ¿no? En significancia, si es menor o mayor de 0.05, es el P. Sin embargo, hay una condición que tenemos que ver. Acá vemos que, por ejemplo, el P es menor que 0.05, entonces aceptamos que hay una asociación entre la profundidad y el estado final de los pacientes. Sin embargo, hay una condición aquí. En esta parte donde dice 4 casillas, esperar un recuento menor que 5, se traduce en que en las celdas, en los círculos en rojo que ven en la tabla, el conteo no debe ser menor de 5. Esa es una condición acá en la prueba chi cuadrado. Debería ser todas mayor o igual que 5. Entonces, como vemos acá, por ejemplo, menores de 1 y muertos por otra causa, solo hay 3 casos. Con profundidades de 1 a 2 milímetros y muertos de otras causas, solo hay 3 casos también. Y así para las otras 2 celdas, con 1 y 5 casos. ¿Cómo se resuelve esta situación? Agrupando las variables, las categorías de la variable que se pueda, ¿no? Clínicamente se puede, porque estadísticamente o en el programa yo puedo agrupar cualquiera, pero no, clínicamente se tendría que agrupar de modo que estos números que son muy bajos, menores que 5, se eleven un poco. Un porcentaje máximo que se debe aceptar es de 20, ahí es de 33.2%, me supera. Entonces, ¿qué hacer? Se agrupa las variables. Lo que hemos hecho acá, vean, hemos agrupado las dos primeras categorías, menor o igual que 1 y de 1 a 2, en menor o igual que 2. Y las otras 2 categorías, mayor que 2, menor que 4 y mayor de 4, se han agrupado en solamente mayor de 2. De esta forma, vuelvo a aplicar la prueba chi cuadrado y obtengo que sigue siendo significativo la asociación entre el estado y la profundidad. Y ahora sí se cumple la condición, ¿no? Que ningún recuento en ninguna celda es menor de 5. Entonces concluyo que se encontró asociación significativa entre las variables estado y profundidad en intervalos. Otra interpretación, como habíamos visto en la tabla de 2x2, es hay asociación, pero no está bien quedarse ahí, ¿no? Podemos ir un poco más allá y decir, por ejemplo, que el porcentaje de pacientes con más de 2 milímetros de profundidad es mayor en los que murieron por melanoma que en los que están vivos o que murieron por otra causa, ¿no? La conclusión frecuente es esa, se encontró la asociación, pero como les digo, es ir un poco más, ¿no? Y ver en qué se refleja esa asociación, como acá, ¿no? Se refleja en que la proporción de profundidades mayores es mayor en los que mueren por melanoma, 76.4% versus un 35.2% en los vivos y versus un 50% en los que mueren por otra causa. Ahora vamos a ver la correlación, ¿no? Pruebas que permiten ver correlación. La correlación principalmente es la asociación entre 2 variables cuantitativas. Y el principal es el coeficiente de correlación de Pearson, ¿no? Que evalúa la relación lineal entre 2 variables cuantitativas, ¿no? Por ejemplo, hay correlación entre el peso y la tensión arterial. Permite responder ese tipo de preguntas. Vea que el
el peso es una variable cuantitativa, lo mismo que la tensión arterial. Un ejemplo para ver las pruebas de correlación es, por ejemplo, tenemos los datos de seguimiento de tensión arterial de pacientes de un centro de salud. Tenemos su peso, tenemos la tensión sistólica. El primer paso para hacer una prueba de correlación es hacer un gráfico de dispersión, ¿no? Que lo mencionamos en la exposición anterior, para ver la relación de dos variables cuantitativas. En este caso también es importante ver la distribución de las variables. El peso y la tensión arterial siguen una distribución normal. Pues sí, siguen una distribución normal. Ambas, vean acá. Como recordemos que esta prueba de Shapiro se usa para muestras que son menores de 50 casos. En estos casos son 10, entonces sí, ambas, tanto el peso como la tensión sistólica siguen una distribución normal, ¿no? Se aceptan. Y tenemos acá el coeficiente de correlación que arroja el programa estadístico SPS y la conclusión. Véase que se arroja el valor de la correlación, 0.986, y la cifra de abajo, correspondiente a la significancia, correspondiente al P, es menor del 0.01. Pero más que ver ese valor de P, o como en los casos anteriores, ¿no? Preguntarnos si es menor de 0.05 o mayor de 0.5, las pruebas de correlación se fijan más en sí, en el coeficiente de correlación, en el valor del coeficiente de Pearson, ¿no? Que es 0.986. Para eso hay escalas, ¿no? Acá hemos puesto una porque no son únicas. Hay otros autores que hacen más divisiones, ¿no? Vea que el coeficiente de correlación va de -1 a 1, y dependiendo en dónde se ubique el valor que se calcule, se va afirmando si la correlación es fuerte, es débil o es moderada. Por eso, en este caso, no se fijan tanto en el valor P, se fijan en el valor del coeficiente de correlación, ¿no? En nuestro caso, el coeficiente de correlación que salió a 0.986 cae aproximadamente por ahí, entonces la correlación entre el peso y la tensión sistólica es fuerte. Bueno, unas consideraciones finales para tener en cuenta. Primero, en la elección, lo más importante en la elección de la prueba estadística para comparar grupos, tener en cuenta la distribución de la variable cuantitativa. Eso es importante. Hemos visto ahí un ejemplo donde una no aplicación de esta condición, ¿no? de este supuesto, de 9 valores de supuesto, nos lleva a una decisión engañosa, ¿no? Aceptamos algo que se debió haber rechazado. Otra segunda consideración, para evaluar la asociación entre variables cualitativas, tener en cuenta esa condición. No más del 20% de las celdas de la tabla de contingencia debería tener menos de 5 observaciones. En caso, hemos visto de que no se pueda cumplir esto, podemos ir agrupando categorías en alguna de las variables o en ambas. Pero esta agrupación debe ser clínicamente posible. Más que fijarse en la parte estadística, es el investigador pensar si es posible o no la agrupación de esas categorías. Y por último, para esto último que hemos visto de correlación, la no presencia de relación lineal no implica que puede existir otra relación, ¿no? Puede existir seguro han oído, una relación logarítmica o una relación cuadrática, ¿no? Que no necesariamente que ambas variables cuantitativas sigan una línea recta, ¿no? Cuando se muestra en un gráfico de dispersión su relación. Pueden tener una línea curva, como una parábola. Bueno, muchas gracias por su atención. Espero que les haya sido o les sea útil los temas que hemos visto. Gracias. Quisiera hacer unos comentarios, ¿no? Sí, doctor. Para todos los que están asistentes, pues la intención de hacer esta
revisión es justamente despertar la inquietud y hacer que la gente que necesite más, que siente que necesite más, pueda revisar por su cuenta o incluso hacerle las consultas al señor Raúl Mantilla, que está en las oficinas del departamento de Mama, ¿no? Y lo importante es preparar y sentar bases para hacer lectura crítica de los trabajos que uno lee, ¿no? Me ha gustado mucho ese ejemplo que ha mencionado Raúl, donde si usas una prueba te sale pues, positiva y si usas la prueba correcta te sale negativa, o no me acuerdo exactamente el orden, pero sí es importante saber que cuando uno lee, identificar variables y decir, oye, ¿están aplicando lo correcto? ¿No? Porque es increíble cuando uno ve las publicaciones y las ve con sentido crítico, se encuentran muchos errores y muchas veces las conclusiones a las que llegan no son las correctas, ¿no? Entonces, por eso es que las revistas más prestigiosas pues tienen sus revisores y tienen la gente que ve y que determina si algo es publicable o no. Entonces, esa es la intención. Yo creo que vamos a tener más reuniones de estas con Raúl y bueno, eso sería todo. Gracias por su atención. Sí, doctor, un alcance. Sí, justo con lo que se menciona de la revisión, ¿se acuerda si vimos una revisión de tesis, se acuerda? Una aplicación de chi cuadrado que definitivamente era una aberración, disculpe la expresión. Sí, efectivamente, justo cuando estabas hablando, me estaba acordando de esa tesis que habíamos revisado y que estaba mal pues, de principio a fin, ¿no? O sea, sí. Justamente esa es la intención, pues, de que revisemos un poco esto, porque en verdad, como todo, pues si uno no está constantemente mirando, viendo, finalmente las cosas se van olvidando. Pero cualquier momento es bueno para retomar, ¿no? Para retomar e incluso para revisar, y siempre hay que tener en mente que si no sabes algo o no entiendes algo, hay gente alrededor y por último tienes a Google para poder preguntar, ¿no? Pero no quedarse con la incógnita, no quedarse con la idea, oye, ¿habrá sido bueno? ¿Estará correcto? No, demuéstralo, míralo. Y eso es tratar de hacer las cosas bien. Y creo que los médicos, básicamente por la naturaleza de nuestra función y de nuestra acción, es exigirnos para hacer las cosas bien. Martín, doctor, muchas gracias por la invitación. A usted, al doctor Pinillo.